Sus Biblias en Juan capítulo 3. Si traen Biblia, abran sus Biblias. Si no traen Biblia, muy mal, en sus celulares, no hay problema. Oh, se va a parar otra vez. Juan 3. Pregunta, ahorita que los conozco, todos los que aquí presentes están bautizados. Levanten la mano. ¿Quién está bautizado? ¿Quién le tocó a ti? Levanta la mano. Perfecto, la mayoría, no todos. ¿Cuántos de aquí conocen la historia de Nicodemo? Levanten la mano. Bien. Oigan, ¿solo los invitados conocen Nicodemo y Diana? ¿No? La historia de Nicodemo, si la conocen. ¿Sí? Me voy a permitir leer del versículo 1 al versículo 15 y pongan atención, dejen su Biblia abierta. ¿Tienen pluma? Apunten en su Biblia, es bueno las Biblias apuntar. Una Biblia rayada, no es pecado rayar la Biblia. Juan 3. No hay bosquejos, pero hay Biblia para apuntar. Y si tienen dinero, cómprense estas Biblias que tengo que tienen un margen super padre para escribir. Están baratas ahorita, como 600 pesos, lo que te cuesta el boleto de las Chivas. Juan 3, versículo del 1 al 15. Juan 3, versículo del 1 al 15. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este pasaje también está en el 16, Juan 3:16, todos lo conocemos, ¿no? Eso sí. ¿Sí se lo saben de memoria, eso sí? Sí, más o menos, ¿no? Y termina igual, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo era un fariseo. ¿Alguien sabe qué es de los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Era un grupo judío, ¿no?, que era muy poderoso y se creían los dueños de la verdad. No eran bautistas, no, eran un grupo judío que se creían los dueños de la verdad. Y este grupo fariseo fueron de los que más rechazaron, de los que más rechazaron a Jesús. Este grupo de fariseos, los que más se dedicaban a contradecirlo, atacarlo y buscando molestar en todo momento. Y aquí estamos en el capítulo 3. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estemos en Juan en el capítulo 3. Que apenas está iniciando esto. Acuérdense que Juan, ¿de qué habla Juan? ¿El Evangelio de Juan de qué habla? De Jesús, de la vida de Jesús, no de la venida de Jesús aquí en la tierra. Entonces está iniciando su ministerio y se encuentra con Nicodemo, ¿no? Y ojo, versículo 1 y 2, tengan su Biblia siempre abierta. Vamos a irnos por versículo por versículo. Este vino a Jesús de noche. Y ojo, cuando Juan, ¿ha leído Juan? ¿Alguien de aquí ha leído ya Juan? Está bien complicado entenderle, ¿no? O sea, usa demasiadas referencias del capítulo 1, sobre todo en el capítulo 1, usa demasiadas filosofía, ¿no? Demasiada teología, lo que le llaman, y es bien difícil entenderle. En Juan 1:1 nos habla de que el mundo estaba en la oscuridad, ¿no?
el pueblo estaba en la oscuridad y vino la luz. ¿Y quién era la luz? Jesús. Y aquí cuando nos habla de Nicodemo, Juan, hablando de esto, que Nicodemo venía de la noche, se refería más que a un tiempo de que vino en la tarde, vino a las 8 o 9 de la noche, se refería a que venía de la oscuridad. Casi siempre cuando Juan va a hablar de luz y oscuridad, blanco y negro, día y noche, se va a referir a eso. La noche, ¿qué es? La oscuridad, lo malo, por así decirlo, lo pecaminoso, ¿no? ¿Y Jesús qué va a hacer? El día, la luz, lo blanco. Y entonces dice, vino Jesús de noche, es decir, de un contexto perdido, y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ojo, llega super barbero Nicodemo. Leamos el pasaje. Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, y es un fariseo, una de las personas que no creían, y dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No le preguntó nada a Jesús, simplemente le dice esto, y automáticamente ¿qué hace Jesús? Lo interrumpe. Antes de que vengas, antes de que quieras empezar a crear polémica, ¿qué le dice? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Inmediatamente lo interrumpe. Y después vamos a entender un poquito lo que quiso hacer Nicodemo. Porque dice, de manera sarcástica y un poquito burlona, así como que, no, se dice, porque nos habla de nacer de nuevo. Y cuando nos habla Jesús de nacer de nuevo, ¿qué significa? Bautizarnos, de cambiar nuestra vida. ¿Y cómo contesta Nicodemo? O sea, como me meto en el vientre de mi mamá y nazco de nuevo. ¿Vieron? Versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué vemos aquí en Nicodemo? Una persona incrédula, ¿no? Una persona que no creía que esto quería atacar a Jesús, ¿no? Quería confrontarse con Jesús. Y dice, ¿cómo? O sea, ¿quieres que me meta otra vez en el vientre? O sea, obviamente sabía que Jesús no se refería a eso. ¿Y cómo le contesta a Nicodemo? ¿Quieres que me meta? ¿No han visto los TikToks que salen ahorita de que mamá está muy difícil la vida? No, métela otra vez. No han visto. No me entiendo. Y así le contesta a Nicodemo, de una manera burlesca, de una manera sarcástica, que este mismo sarcasmo después lo usa Jesús. No estoy diciendo que es bíblico ser sarcásticos, no. Pero después con esta misma ironía, con este mismo tono, Jesús le contesta. Porque los fariseos, que eran personas que sabían, personas que conocían la ley, ¿no? Y después Jesús le va a dar una respuesta conforme a esto. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ojo, en el reino de Dios, Juan casi no va a tocar el término del reino de Dios, pero Mateo, Marcos, Lucas sí lo van a tocar. ¿Y qué es el reino de Dios? El proyecto divino al que somos llamados. El reino de Dios es lo que vivimos aquí, lo que construimos con nuestra vida diaria, con nuestro cotidiano, y que va a ser visible, va a ser real, va a ser completo cuando en la segunda venida. Pero Jesús instaura el reino de Dios. Cuando dice Jesús y se le acerca a las personas, que dice, ¿el reino de Dios qué? Se les ha acercado. Muy bien, ¿no? El reino de Dios se les ha acercado. ¿Y conocen las parábolas? ¿Cómo empiezan las parábolas? La mayoría de las parábolas. El reino de Dios es semejante a una piedra que se saben, como que así empiezan las parábolas. El reino de Dios es semejante a un jornalero que las... Así empiezan las parábolas, porque quiere explicar este misterio del reino de Dios, este misterio divino de cómo funciona el reino de Dios del que somos parte. Después dice, no te maravilles de que te dije, y repite lo mismo que dijo en el capítulo 3, en el versículo 3, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Y cuando habla del viento, Juan, ¿a qué se refiere normalmente? Al Espíritu. Al Espíritu. El Espíritu no lo vemos. ¿O alguien lo ve? Si alguien lo ve, qué miedo. ¿No? ¿Alguien lo ve? Nadie lo ve. Y creo que esta respuesta de Nicodemo, sí, a lo mejor nos lo vemos como algo raro, pero es muy común las respuestas incrédulas. ¿Cuántas veces nos han desafiado nuestra fe? Nos han dicho, pero Dios no existe. Son coincidencias. ¿Y cuántas veces, al menos hay momentos que nos pueden agarrar estos cuestionamientos con una fe fuerte, una fe madura, que decimos, no me voy a poner a pelear contigo, yo estoy firme en lo que creo? Pero a veces estos cuestionamientos pueden rebotar en nuestro corazón. ¿Cómo comprobamos la existencia de Dios?
Le marcamos a un hermano que sepa, ¿no? Buscamos un TikTok, ¿no? Y aquí Jesús dice, es como el viento. El viento, ¿alguien lo ve? ¿Lo siente? Ay, qué rico, ¿no? Y ahorita lo sentimos más, ¿no? Está muy fuerte el calor. No. Y no se dedica Jesús a explicar todo como toda una serie apologética de cómo defender tu fe, sino dice, así es el Espíritu Santo. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, o sí lo podemos tocar. No, simplemente se siente y sabemos que existe. ¿Están de acuerdo que nadie niega la existencia del viento? ¿O alguien sí? ¿Han conocido a alguien que nadie niega la existencia del viento? Nadie. Existe, está ahí, está presente. Y así responde Jesús, ¿no? Pero después en el versículo 10 es cuando responde sarcásticamente de la misma manera que Nicodemo había contestado. Responde Jesús y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, me estás preguntando algo que según muy acá tú sabes y te haces el que no sabes. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué habla en plural Jesús aquí? ¿Por qué habla en plural? Porque ya está formando una comunidad de cristianos, los primeros creyentes, los primeros discípulos. Empieza a formar una comunidad que se la pasan caminando y dando testimonio de qué, de que era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías, de que Él era el llamado. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Os es necesario nacer de nuevo? Este pasaje a veces pensamos que solamente es para los que no conocen de Dios. Sin embargo, todos aquí en nuestra vida es necesario nacer de nuevo. Es esta parte de nuestra vida que necesitamos cambiar. Tú eres Gael, siempre va a ser Gael, pero tiene que haber un antes y un después. El Gael antes de Cristo, no es de la historia. Gael antes de Cristo y después de Cristo. Así como Jesús tuvo que haber muerto, ¿qué pasó cuando murió? Pero ¿qué pasó cuando murió? En su muerte, ¿qué hizo? ¿Qué fue la muerte de Jesús? Fue crucificado. ¿Qué fue la crucifixión? ¿Cómo que no saben qué es la crucifixión? ¿Qué significa la crucifixión? La redención de pecados, ¿no? Venció a la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida. Así mismo nosotros también tenemos que morir. Y en ese morir es donde está difícil. Tenemos que morir ¿para qué? Para poder ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Y cómo se llama esta actividad? Revive. Cristo tuvo que morir para ser resucitado. Nosotros tenemos que morir para poder revivir. ¿Me explico? Estoy siendo claro con esto. Pero hay cosas en nuestra vida que tenemos que seguir trabajando. Hay cosas en nuestra vida que todavía no están completas y hemos caído en una rutina y nos hemos olvidado. No se puede ser cristiano solamente de una decisión. Tiene que ser un estilo de vida. O sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cada cuánto tenemos que nacer de nuevo? Diario. Diario tenemos cosas que trabajar. ¿Quién de aquí está peleado? ¿Quién de aquí no le cae a alguien? Levante la mano. Diga el nombre. ¡Qué fácil! ¿Quién de aquí tiene un conflicto con alguien y gente? No. Oh, Dios luz. Tuvo que irse para poder regresar más fuerte. No se crean. Pero ¿quién de aquí tiene un conflicto con alguien? ¿Pero por qué si eres cristiano? Digo, yo estoy levantando la mano también. ¿Por qué tenemos conflicto y somos cristianos? Esa es la parte difícil que tenemos nosotros de morir y realmente tomar esos pasos de decisión en perdonar, en actuar y reconciliarnos con los demás. El morir a ti, el entregarle tu vida a Cristo, ¿qué dice? Todo aquel que quiera ser mi seguidor, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Tomar su cruz, Seguir. negarse a sí mismo. Es decir, si Gael me pega, ¿qué tengo que hacer yo? Pegarle a Gael, sí, pero con chicha, no, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué no dice? ¿Qué es lo loco que nos dice el Evangelio? Poner la otra mejilla. Y poner la otra mejilla y perdonarlo. Y si Gael me lastima, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar a Gael que me lastimó. Pero si él me lastimó, ¿por qué no tengo que buscar? Porque sabes, ya no depende de ti, ya no depende de ti. Sí, claro, y si yo busco a Gael y él es el que no le caigo, pero yo busco a Gael,
bajo la dirección del Espíritu, porque a veces lo hacemos por rutina. ¿Cuántos de aquí no hemos buscado a alguien que, bueno, ya le pido perdón, ya? ¿No? Yo, muchas veces. Ayer Alejandro y yo nos peleamos. Se quedaron no contar. ¿No? Necesitan nacer de nuevo, Alejandro. No sé, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo nos representa muchas veces. No creemos en Dios. No creemos en Dios. Ya sabemos cómo funciona y no lo buscamos. Somos incrédulos a veces, muchas veces. Cuando hay un problema, ¿qué buscas? A veces buscamos primero consejería. Buscamos al pastor, buscamos al líder, buscamos al amigo. Y después, a Dios. Cuando tenemos un problema, ¿qué buscamos? Regina. Hay que trabajar. No, sí, exactamente. No, nos pasamos toda la noche. Y después, cuando ya no sabemos qué hacer, ¿qué buscamos? A Dios. Venimos a una situación difícil, ¿no? Tenemos una situación difícil en casa. Buscamos de todas formas resolverla. ¿Y qué hacemos al final? A Dios. ¿Por qué es eso? Porque somos incrédulos. A veces somos incrédulos. Nos cuesta trabajo creer que Dios está con nosotros. Nos cuesta trabajo creer que Dios nos acompaña. Por eso lo hace muy fácil, lo hace muy sencillo de entender el Evangelio de Jesús, que dice, ¿qué tenemos que hacer para ser cristianos? Nacer de nuevo. Y no significa meternos en el vientre de su mamá, no. Significa cambiar nuestra vida. Pero también, ¿qué pasa? A veces yo no soy lo suficientemente maduro. Si toda la iglesia fuera nacida de nuevo, podemos ser lo suficientemente maduros para admitir que el Gael antes de Cristo ya no es el mismo después de Cristo. El Gael de la semana pasada, a lo mejor esta semana pasada trabajó algo y esta semana ya no es así. No lo etiqueto a Gael y siempre va a ser así. A lo mejor la próxima semana le va a la América. Espero que no, Gael. No, a la América, barras. No, la gente cambia. La gente cambia y a veces no somos capaces de entender eso y nos quedamos con las etiquetas y nosotros mismos ponemos las etiquetas a los demás. Por eso a veces el Evangelio hay que tener mucho cuidado porque lo vemos como, el Evangelio ¿qué es? Prohibicionista. No, o sea, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto. Al contrario, es empezar a hacer. Es empezar a amar. Cuando uno es nacido de nuevo, no le cuesta trabajo amar. Cuando uno es nacido de nuevo, no le cuesta pedir perdón. Cuando uno está en espiritualidad, no le cuesta buscar a Dios en medio del conflicto. Por eso cuestionémonos, ¿realmente hemos nacido de nuevo? ¿O fue una decisión de un domingo? ¿O fue una decisión en la iglesia? Si nos sigue costando, si nos sigue siendo molesto hablar de Dios, hablar de nuestra fe, venir a la iglesia, algo estamos haciendo mal. Si seguimos siendo personas de conflicto después de tantos años de venir a la iglesia, algo estamos haciendo mal. Si nos la pasamos amargados con todas las personas, algo estamos haciendo mal. Por eso el Evangelio dice, os es necesario nacer de nuevo. Insisto, si cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, lo primero que hacemos, o más bien lo último que hacemos es buscar a Dios, algo estamos haciendo mal. Si vemos a personas en la calle y no nos importa nuestro testimonio, no sentimos nada, no sentimos un hambre por compartir, algo estamos haciendo mal. Por eso el texto nos dice, es simple, es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, ¿qué significa? Una nueva cultura, unas nuevas ideas, unos nuevos valores. Y si Dios nos da la oportunidad a nosotros de cambiar nuestra vida, eso nos hace que más humildes. Y nos hace más humildes de tal manera que yo puedo, no por Gael, sino por el teléfono que está aquí sentado, puedo entender que Gael puede cambiar la próxima semana. Y yo voy a tener cuidado de no etiquetar a Gael. Y yo creo que todos batallamos con eso, nos olvidamos de dónde nos sacó Dios, ¿no? Y si recordáramos todo el tiempo de dónde nos sacó Dios, podemos entender que a las otras personas Dios las puede sacar. Podemos entender que el proceso de las otras personas es temporal y es un proceso y vamos a abrazar ese proceso. Pero si todos los de aquí presentes y en la iglesia y en el mundo y en todas las iglesias tuviéramos esta mentalidad de nacer de nuevo, otra cosa sería, otra iglesia sería. Pero bueno, no esperemos de que yo cambio pero si él cambia. No,
vamos a cambiar nosotros, ¿no? Vamos a nacer de nuevo, vamos a tratar de cambiar nuestra mentalidad y vamos a ser pacientes con las demás personas. Hemos conocido personas maduras espirituales. Todos aquí tenemos referencias en nuestra vida. Y su comportamiento, su espiritualidad, su vida no depende de cómo estén los demás. Pero a veces nosotros pensamos que, ¿para qué me esfuerzo si todo está súper bien? ¿No? ¿Para qué llego feliz toda acá en iglesias y al final de cuentas es lo mismo de siempre? Y yo creo que en todo momento hemos llegado con esas quejas ante Dios. Pero si nosotros hacemos nuestra parte, si nosotros entendemos que nos es necesario nacer de nuevo, otra cosa sería. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que cambiar nosotros en nuestro corazón? Yo, Asaf. Yo, Gael. No, Alejandra. ¿Qué tenemos que cambiar en nuestro corazón para poder entender esto? Para poder morir. ¿Qué tenemos que seguir? Suena feo, matando nuestra vida para poder resucitar con Dios, ¿no? Dios nos acompaña en este proceso y esa es la intención de Revive, poder cuestionarnos, poder trabajar en nuestra espiritualidad y seguir desarrollándonos, pero también con una regla de oro, una ley de oro clave, que así como Dios va a trabajar conmigo, yo voy a ser paciente porque sé que Dios está trabajando conmigo y no le voy a bloquear, no lo voy a etiquetar en su proceso. El Iker de ahorita, lo negativo que conocemos de Iker, ¿sí se acuerdan? No funciona. Lo mal que tenemos de Iker, lo que alguna vez vimos de Iker que dijimos, ay, Iker está cañón, no lo vamos a dejar ahí, porque Iker va a trabajar en su vida, está trabajando en su vida, está en un proceso, vamos a acompañarnos. Y de eso trata no solamente como jóvenes, como cristianos, que entendamos que el proceso, nuestros papás viven un proceso, nuestros papás están aprendiendo a ser papás, y la regan, yo creo que todos los papás la han regado, ¿no? Nuestros hermanos están aprendiendo a ser hermanos. Nuestros compañeros, todos estamos aprendiendo a convivir con las personas. Entonces, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Reflejemos que somos cristianos. Ese es el desafío. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos, ¿no? Cierres tus ojos y tomes un tiempo.